La principal razón por la que empecé a escribir código fue porque tenía problemas con mi empresa. Eh, Se dedicaba al diseño, optimización y construcción de muebles de melamina. Diseñábamos cualquier mueble de melamina, lo optimizábamos y no desperdiciábamos el material, lo construíamos al toque. Era genial, en verdad. El problema era que cuando íbamos a ver a algún cliente no siempre se llegaba a un acuerdo. Entonces, hacer una cotización te demanda de un tiempo y no tienes tiempo para desperdiciar. El que tú no des un precio al azar y rápido muestra que eres una empresa eficiente. Y bien, pues decidí escribir un programa que me calculara la cotización bien rápido. Y no solo eso, sino que también lo hiciera o lo presentara de una manera formal. Cómo iba a funcionar. Yo tenía cargado ya en otras hojas, digamos, mis bases de datos, ¿no? Lo que yo pensaba que era una base de datos. Tenía en una columna el accesorio, en otra su precio, y con esas variables yo podía calcular la cotización así. Teníamos un software para cada parte del proceso en realidad. Teníamos el software para el diseño, que era el SketchUp, teníamos el software de optimización, que era el sistema matriz, que bueno, en realidad no servía para el despiece. En la optimización se utilizaba el Qt Optimizer Pro, pero lo que no teníamos era algo para hacer una cotización. Lo que mayormente te recomendaban que hicieras era un Excel. En Excel yo cogería, ¿no? En una columna cogería los accesorios, en otra los precios, y con estas variables yo jalaría, haría mis cálculos y arrojaría el resultado. Ok, pero hay que hacerlo a través de un formulario para que se vea más bonito. Entonces agarramos todos los accesorios y jalamos desde una base de datos. ¿Cuál va a ser nuestra base de datos? Como va a funcionar solamente de manera local, lo vamos a tener en una hoja diferente, ¿no? De nuestro proyecto. Recuerdo que me demoró bastante porque tenía que ir de tienda en tienda y anotar precios, calidades, nombres, y trataba de que cada vez sea más grande. Eso me permitía brindarles a mis clientes gran variedad, en verdad. Listo, ya tenía el problema, ya sabía cuál era el objetivo. Tenía que escribir una macro que me permitiera hacer la cotización y presentármelo en un PDF. Parecía sencillo, ¿no? Aunque no lo crean a la primera, no pude hacerlo. Me encontraba aproximadamente en el octavo ciclo de la universidad y yo ya había llevado cursos en la universidad en segundo y tercer ciclo. Entonces, ahí solamente vi programación estructural. No llegamos a programación orientada a objetos de una manera profunda. Con los tutoriales de YouTube veía que se podía construir casi todo, pero cuando intentaba hacerlo los errores no sabía cómo buscar, no sabía en qué foros preguntar, ni siquiera podía entender los errores. Así que seguí en YouTube nomás y me di cuenta que era importante saber programar, o sea, conocer un lenguaje de programación a fondo o estudiar la programación desde la teoría hasta la práctica. En el segundo ciclo fue Visual Basic y en el tercer ciclo fue un poco de C Sharp. Y algunos compañeros que decidían hacer sus proyectos en Java. Yo no utilizaba Java para ese entonces y ni idea de que era Python, la verdad. Más adelante, cuando ya estaba con este problema, le pregunté a un amigo que estudiaba ingeniería de sistemas y para él era de lo más natural conversar de esto porque era su carrera y llevaba cursos dedicados a la programación. Entonces él me recomendaba de que todo lo haga en C Sharp y era porque era un lenguaje bastante sólido, pero yo sentía que Java era un lenguaje muy básico, porque cuando yo le preguntaba a cualquier persona, ellos me decían, uy, Java es facilito, o puedes hacer lo que sea con Java, verdaderamente Java servía para programar de todo. Sentí que podía aprender con Java y empecé desde cero, totalmente desde cero la programación estructural, desde qué es una variable, qué es un tipo de dato, todo desde cero. Incluso lo que ya sabía lo volvió a repetir todo hasta llegar a programación orientada a objetos. En ese entonces hubo un curso que me ayudó bastante, que era el de Ernesto. Él tiene un curso bastante bueno de Java. Con esto más otros cursos y libros pude entender, ¿no?, la teoría de la programación orientada a objetos y eso cambió realmente algo en mi forma de pensar. Porque los cuatro pilares de la programación orientada a objetos me hicieron ver que podía abstraer cualquier objeto de la realidad hacia la computadora.
y analizarlo por ende. Si tú estás iniciando y sientes que demoras mucho en los errores, es normal. A veces quieres entenderlo a profundidad y eso es bueno, porque más adelante cuando te vuelva a aparecer o leas errores similares, esta solución que diste al problema anterior te va a servir para que digas en el siguiente, esto no puede ser porque si no ya se hubiese hecho esto o ya hubiera ocurrido esto. Practiqué bastante Java desde el inicio, programación estructural. Luego en programación orientada a objetos hice mi primer juego. Llegué a conectarme a un servidor, creé mi primer servidor. En ese entonces no lo entendía bien la teoría de qué es lo que estaba creando. Solamente seguí el tutorial y me aseguraba de resolver los errores. Podía entender el código, pero no podía entender el concepto global de todo lo que estaba armando cuando me conectaba a una base de datos, que era una petición HTTP, que era Postman, por ejemplo. Solamente no entendía bien qué es lo que estaba haciendo. Y en realidad era divertido. Yo diría que era divertido porque me alimentaba mi curiosidad de seguir buscando. Cuando llegué al punto de que creé un primer juego básico que fue el de ping pong, fue genial en verdad. Y luego que me conecté a una base de datos, podía almacenar, podía borrar, podía actualizar. Se sintió bien en verdad. Mientras tenía tiempos libres en la universidad me dedicaba a leer libros de programación y también utilizaba bastante mi celular para practicar con aplicaciones móviles como Solo Learn, como PyDroid. Tengo un tutorial muy bueno acerca de cómo empezar con tu celular. Me gustó bastante porque aplicado a mi carrera es genial, en verdad. En ingenierías puedes crear y analizar lo que quieras. En la universidad nos hablaban bastante de que ya se estaban dando optimizaciones. Yo estudié ingeniería de minas y nos hablaban bastante de la optimización de procesos en camiones gigantes, en plantas, en procesos. Entonces todo ingeniero sabe que la optimización es clave. Y fue ahí donde conocí a Python. No es que no haya escuchado hablar de él antes, sino que yo en mi mente, cuando aprendí a programar, tenía una manera escalonada, o pensaba que debía ser de una manera escalonada, que los lenguajes los aprendías por nivel. Como se debe hacer en realidad es analizando qué es lo que quieres construir, porque cada lenguaje tiene herramientas que te van a permitir o que te van a facilitar a la hora de programar. ¿Por qué empecé a utilizar Python? Fue porque en mi carrera empezaron a hablar bastante, como les comentaba, de las optimizaciones, y con Python podías manejar los datos de un Excel a tu antojo. Todo lo que hace un data science es genial en verdad, y si lo llevas al nivel de machine learning, pues con Python puedes hacer cosas geniales, pero no va a ser el mejor en todos los casos. Si tu aplicación es científica, netamente Python. Utiliza Python en verdad. Pero si tu aplicación es, qué sé yo, más como una red social o como una aplicación que va a hacer interactuar, digamos, en el tiempo real, te convendría más lenguajes como TypeScript, que es una versión mejorada de JavaScript, o mejor aún, es una versión tipada, por eso se llama TypeScript. Genial. Ahora, como les comentaba, cuando aprendes a programar en más de un lenguaje, no puedes evitar notar que tiene mucho parentesco con el otro. Simplemente cambia la sintaxis y bueno, las herramientas que te ofrece cada lenguaje. Entonces, pero las estructuras de control son las mismas. Tienes un if, tienes un else, en ambas. O expresémoslo de otra manera, tienes las mismas formas de darle instrucciones, es decir, si quieres que repita el mismo ciclo, si quieres que tome una decisión, si quieres que cargue información. Entonces, lo que ya aprendiste con un lenguaje te va a servir un montón para el otro. Me di cuenta de que ya podía empezar a solucionar el problema por el que había empezado, que era crear una macro para mi empresa. ¿Por qué no lo hice con Python o con Java? Creo que lo hice por comodidad. Y bueno, luego de probar Python me sentí que volver a programar en Java ya no era lo mismo. Y más que todo, ¿por qué no volví a Java? Porque me di cuenta que para mi carrera
las herramientas estaban en Python. Entonces empecé a indagar y en verdad que desde tu celular puedes hacer cosas geniales. Puedes analizar, puedes cargar datos, puedes... ya. Por eso le tengo tanto respeto y cariño a Python. Una vez que ya aprendiste más de un lenguaje, puedes hacer comparaciones y puedes enfocarte en el problema que quieres solucionar. Me gustó tanto Python, pero a pesar de eso no hice o no resolví el problema que tenía en Python, sino que lo hice en Excel. ¿Por qué? Porque me di cuenta que mis conocimientos de Excel de alguna forma habían mejorado un montón. Ya no había practicado Excel, solamente había leído conceptos de programación en Java y en Python. Y con eso me enfrenté al desafío que en algún momento no pude resolver. ¿Y qué creen? Puf, eh, fue, fue bastante simple porque me di cuenta que todo el código lo podía entender. Obviamente no es que lo vi y dije, esto lo sé, no. Sino que iba revisando la documentación y podía entenderlo. Y decía, ya, entonces, claro, con esto puedo hacer esto, a esto le puedo cargar datos, esta casilla va a recibir un tipo específico de dato y yo no lo puedo manejar a mi antojo, sino que tengo que respetar ciertas reglas. Y ya sabía que era un método, que era una propiedad. Entonces se me hizo demasiado sencillo porque lo pude hacer en unas 3 horas y me sentí tan bien conmigo mismo, en verdad que fue una noche gloriosa porque eh, había practicado, en serio había practicado, o es como decirles que había estudiado todo un año a pesar de que, como les comentaba, trabajaba en mi empresa y a veces no tenía tiempo. Encima tenía la universidad, que bueno, tenía que cumplir con los cursos. En verdad, durante ese año obsesionado por resolver el problema de mi empresa, eh, la pasé mal a veces, sí, hubo veces en las que no compilaba y no funcionaba nada y estaba atascado y le preguntaba a un ingeniero de sistemas o buscaba a alguien y todos te dan una respuesta que te hace sentir más perdido a veces, otras veces que estás haciéndolo mal. Son raras las veces que alguien te dice, sí estás yendo por buen camino o qué genial que estés haciéndolo, ¿no? Eh, en internet está todo. Puedes entrar a la documentación de Python, puedes entrar a la documentación de Java. En verdad hay mucha gente colaborando con las librerías para construir cosas geniales. Y tú puedes ayudar, tú puedes iniciar tu proyecto y compartirlo en GitHub. Cuando conocí GitHub, wow. GitHub para mí fue yo estaba perdido. Me sentía perdido antes. Estaba perdido porque bueno, buscaba solo información en YouTube y una que otra página. Y cuando por primera vez entro a GitHub, no lo podía creer que todos los programadores colaboraban. En verdad que me sentí tan ciego porque decía, ¿en dónde podré encontrar a los programadores de Internet? Y la respuesta era en Internet. Pero de alguna forma nunca pude llegar a este sitio hasta mucho tiempo. Fue bárbaro, en verdad. Se sintió genial aprender desde cero hasta construir cosas. No, yo no iba tanto a hacerles caso a las personas que me desanimaban o que me decían está mal o que la teoría no dice eso, sino que deberías usar estas otras cosas. Entonces yo no me desanimaba, sino que decía ya empecé este proyecto y si a la persona que yo he visto que le sale, de alguna forma tiene que funcionarme a mí. Así que me entercaba en revisar más la documentación. Y revisando la documentación es como realmente se aprende. Tienes que revisar, tienes que leer y practicar. Practicar bastante. Gracias por haber llegado hasta el final. Les comento que este solo es la primera parte de cómo me inicié en la programación. La siguiente vez estaré subiendo un video de cómo
conocí JavaScript, me hizo sentir muy cómodo a la hora de escribir. ¿Y por qué quería el desarrollo web ahora? Porque se me había presentado otro problema, la publicidad de mi empresa. Una empresa que no vende no tiene sentido. Esta parte se las contaré en el siguiente video para no alargar más pero les comento que sirve para resolver el problema de la publicidad y mejorar la atención al cliente, creo yo, en internet.